Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, nuestro invitado de hoy. Buenos días. Un placer estar aquí con usted, don Nelson Adis. Bien, déjame comenzar un poco con la política y dejarle funcionario para un rato. ¿Cómo es el asunto? Tú tienes un pie adentro y uno afuera del PRD, según lo que uno lee, que está caliente. ¿Tú qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted lo ve así? Vamos a ver. Han dicho que tú y que ha violado la línea partidaria al pronunciarte a favor de la repostulación del presidente Medina. También hay una surrapa por ahí de que el PRD no está lo suficientemente bien servido en la autoridad portuaria, o sea, sus miembros. Bueno, pues entonces... Pero termino diciendo que a mí me extraña porque usted es un hombre de la íntima confianza del presidente y único líder de ese partido, Miguel Vargas Maldonado. Un hombre de la casa, no, en este caso no, del lobby, una cosa, porque son apartamentos. Entonces me extraña todo eso, me extraña que tú estés caliente en el PRD. No le cuento, lo que ha pasado es, primero, con relación a la participación de los compañeros del partido en Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros tan pronto fuimos designados en esa posición, fruto de la alianza política entre el presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas, y el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, iniciamos un proceso de reestructuración interna y recomposición entre las principales posiciones directivas de la institución. Esto así a raíz de que el anterior incumbente de esa posición está hoy como director del Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI. Entonces, la gran mayoría, por no decir la totalidad, pero la gran mayoría de los principales funcionarios que estaban antes de nosotros llegar a Autoridad Portuaria Dominicana, se fueron con el anterior incumbente hacia el INVI. Entonces, las posiciones directivas en las gerencias de los puertos, los delegados portuarios ante los puertos concesionados y al frente de los principales departamentos de la institución, están hombres y mujeres comprometidos con el Partido Revolucionario Dominicano, porque no es una gestión de Víctor Gómez Casanova en sentido particular, es una gestión de un acuerdo político entre el PRD y el PLD, personificado en el presidente de nuestro partido, Miguel Vargas, y el presidente de la República, Danilo Medina. Nosotros tenemos, por ejemplo, como delegado portuario en el puerto de Jaina Occidental, al exdiputado Juan Benito Reyes Maniquí, pero en Jaina Oriental, al exalcalde de Jaina, Marino Lora, pero nuestro director del Departamento de Control Interno es el licenciado Pío Carreras, exdiputado de Jaina, pero nosotros tenemos en Boca Chica, como delegado portuario ante el puerto de Multimodal Caucedo, al exalcalde de Boca Chica, don Daniel Osuna, como gerente del puerto de Boca Chica, al exdiputado Aníbal Rosario. Y así sucesivamente, los principales dirigentes PRDistas son los principales directivos en los puertos de Samaná, a Virgilito, pero también a don Pancho en Arroyo Barril, en Manzanillo a don Nicolás Cruz, en Asua a don Eddie Perdomo, en Barahona a Junior Medina, en Capcana, en Higüey, en Provincia de la Altagracia, a Jesús de la Rosa, y así sucesivamente, en San Pedro de Macorís a Lindo Raposo, en La Romana a Pedro Zorrilla. Es decir, que dentro del equipo directivo de la institución hay una cantidad importante de compañeros y compañeras, y también en los cuadros intermedios de las diferentes posiciones. Ahora bien, nunca habrán suficientes sombreros para todas las cabezas. Eso es algo que sabemos, no solamente en Autoridad Portuaria Dominicana, sino en el gobierno en sentido general. Y número dos, también tenemos que entender que hay una política de continuidad del Estado donde hay una gran cantidad de empleados y empleadas de Autoridad Portuaria Dominicana y funcionarios de esa institución que tienen años de experiencia. Bueno, parece que es un infundio. Vamos a la otra parte. Pero antes quisiera preguntar, a propósito de que las tensiones se hicieran públicas cuando te sustituyeron de la Secretaría de Comunicaciones del partido, de ahí es que se crea esa aura de aparente mala relación con la dirección del partido. ¿Cómo eso ha continuado? Lo que pasa es que nosotros emitimos una declaración en base a una opinión personal. Ya nosotros no ostentamos la Secretaría de Comunicaciones del partido ni la vocería del partido, por lo tanto lo que nosotros podamos expresar lo hacemos en base a nuestra opinión particular. Ya las decisiones del partido emanan de sus ¿Pero se quedó tensa la organismos. relación con la dirección del partido? Lo que pasa es que hay dirigentes o compañeros con otras intenciones o con otras agendas que pudieran querer sacar provecho de esa situación y querer hacer una especulación mayor de la realidad.
Lo que pasa es que a lo interno del PRD, y nosotros lo hemos dicho también de manera responsable, existen compañeros y compañeras encabezados por el secretario general de nuestro partido que han mostrado públicamente un desacuerdo y una oposición a la alianza que el presidente del partido recibió poderes y mandato de los organismos de dirección del partido para concertar con el presidente Danilo Medina. Entonces, lejos de entrar en contradicción con el presidente del partido, con la dirección del partido, lo que yo he mantenido es una actitud coherente en apoyo a la alianza que el presidente de mi partido hizo con el presidente Danilo Medina. Pero de ser así, ¿cómo están las relaciones con el presidente del partido? Muy respetuosas, muy cordiales, no tan cercanas como antes, porque fruto de sus responsabilidades y las nuestras, tenemos ya otro tipo de dinámica de trabajo, pero siempre yo he reconocido el valor, el respeto, el agradecimiento y la solidaridad y la lealtad hacia el presidente de mi partido, que es el ingeniero Miguel Vargas. Yo en eso nunca he variado mi posición. Entonces tú eres reeleccionista, que parece que es uno de los incordios. Fíjese qué es lo que pasa, don Nelson. Si analizamos la reelección presidencial de manera objetiva, tratemos de quitarle pasión al análisis y analicemos el tema desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Si lo analizamos desde el punto de vista político, si el presidente de la República está tan mal valorado como dicen algunos dirigentes de la oposición, si el presidente de la República cuenta con una tasa de rechazo como la que falsamente quieren expresar algunos dirigentes de la oposición, ¿por qué le temen tanto y le huyen como el diablo a la cruz a poder batirse, medirse con él en un proceso electoral? Si nos vamos al punto legal de la reelección, tenemos que analizar, ¿puede un artículo transitorio de la Constitución de la República tener más validez y más fortaleza que un artículo permanente de derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido? O sea, lo que nosotros planteamos es que el artículo transitorio, pero no lo estamos diciendo ahora, lo dije cuando era diputado en el año 2015, cuando la Asamblea Revisora de la Constitución. Porque, ¿qué es lo que pasa? El artículo transitorio presenta una contradicción constitucional con por lo menos 3 artículos de la propia Constitución que no son transitorios. Primero, el artículo que tiene que ver con el derecho fundamental de todo ciudadano y ciudadana a elegir y a ser elegido. Segundo, la no retroactividad de la ley. La Constitución establece que la ley no es retroactiva. Entonces, si la ley no es retroactiva y la Constitución de la República fue proclamada el 13 de junio del año 2015, ¿cuál es el primer periodo presidencial que le corresponde al actual jefe de Estado? El cuatrenio 2016-2020. Entonces, si la propia Constitución de la República establece la posibilidad de que el presidente de turno pueda optar por un segundo y único mandato, el segundo mandato del presidente Medina sería 2020-2024. Pero con Constitución y transitorio aparte, el partido ha dicho que va a llevar candidatura propia a todos los niveles. Entonces, ahí tú estás en contradicción con tu partido. Sí, pero lo que pasa, don Nelson, es que la realidad política no podemos taparnos los ojos y creer que estamos solos en el escenario político. Evidentemente que nosotros estamos trabajando por un fortalecimiento, por un crecimiento y por un desarrollo del Partido Revolucionario Dominicano. Pero la candidatura presidencial, esa posición a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, es facultad, nos guste o no nos guste, se quiera ver así o no, del presidente y el líder de nuestro partido, que es el ingeniero Miguel Vargas. Entonces, al final de cuentas, lo que decidirá la suerte de la candidatura presidencial del PRD es el propio ingeniero Miguel Vargas. Y entonces yo me hago una pregunta. ¿De quién es canciller el ingeniero Miguel Vargas? ¿A quién apoyó en las pasadas elecciones el ingeniero Miguel Vargas? ¿Con quién despacha prácticamente todos los días asuntos de Estado el ingeniero Miguel Vargas? Entonces, me cuesta mucho creer que el presidente Danilo Medina pueda ser promovido o pueda ser promocionado a una repostulación y que su amigo, porque además han desarrollado una relación personal de amistad, el ingeniero Miguel Vargas, no vaya a apoyar
lo que es un proceso de reelección del presidente a quien él Víctor, le sirve. tú eres un hombre muy veterano ya en los asuntos políticos. Esto equivale a una especie de matrimonio con separación de bienes y tú lo sabes. En el fondo, cada partido tiene que ir buscando su identidad para mantenerse vivo. Y te quiero preguntar en ese contexto. El PRD no es mentira, se invisibilizó en un aspecto con la alianza, porque como institución se debilita, aunque se fortalece con su participación en el poder. ¿Cuál tú crees que es el futuro del partido? ¿Quedarse siendo un segundo de alguien que gobierna o va a tomar alas? ¿Qué podemos esperar del PRD? Yo entiendo que para el proceso de cara al 2020, el Partido Revolucionario Dominicano tiene importantes posibilidades y muchas posibilidades de crecer políticamente en la intención de voto del electorado y en aumentar significativamente su cuota congresual y municipal. ¿Con qué recursos electorales? ¿Con qué conecta con la gente? Porque el discurso del PRD como tal desapareció. Lo que pasa es que recuerde que las elecciones del 2020 no son solamente presidenciales, sino también son municipales y legislativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el PRD es un partido que mantiene una base muy arraigada a nivel de los municipios y de las provincias del país, donde tiene liderazgos intermedios de mucha fortaleza. Entonces, hay escenarios en distintas provincias del país que hoy están siendo dominados por partidos de oposición, que en una alianza donde el Partido de la Liberación Dominicana apoyase a esos candidatos del PRD, no habría quien nos ganase. Porque el perfil de esos candidatos nuestros tiene más vinculación, tiene más simpatía, y así lo dicen las encuestas que hemos estado manejando, dentro de la propia dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Porque, por ejemplo, usted tiene un municipio como Jaina, que el alcalde actual es del PRM. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana ven con mayor simpatía a nuestro dirigente, exdiputado Maniquí, Juan Benito Reyes, exdiputado de Jaina, como candidato a alcalde de Jaina, que al actual, que es del PRM. Pero eso ocurre en muchos municipios y en otras provincias del país. Víctor, una última pregunta al político. ¿No temes tú que esas contradicciones te cuesten el puesto? Yo no estoy en ese puesto como si eso fuese propiedad privada. Yo nunca fui a esa posición con la mentalidad de creerme que Autoridad Portuaria era propiedad de Víctor. Las posiciones del Estado son posiciones pasajeras, transitorias. Y yo simplemente estoy siendo coherente con lo que yo pienso. Yo estoy diciendo lo que yo creo. Yo no estoy diciendo que soy el dueño de la verdad, ni quiero imponérsela a nadie. El que no coincida con lo que nosotros expresamos y entienda que yo no tengo razón, está en su derecho. Que argumente, ¿verdad? También, que argumente. Claro, pero también yo tengo derecho a expresarme conforme lo que yo humildemente crea que más le conviene al país y que más le conviene al partido. Con respecto a la posición, yo todos los días cuando entro por ahí le pido a Dios que me ayude a mantener los pies bien puestos sobre la tierra y a recordar que esas posiciones son transitorias y que no se me vayan a subir ningún tipo de humos a la cabeza. Tu nombre está causando ruido en el PRD, pero no así en la institución que tú diriges, no se ve en conflicto. ¿Cómo anda el asunto? Yo leí que por tercer año consecutivo ustedes han cumplido y hasta sobrepasado las metas de algo que le llaman Plan Operativo Anual. El POA, sí, señor. POA. Explícanos eso. El POA es dentro de las diferentes reestructuraciones que han tenido las políticas del Estado, las políticas gubernamentales, patrocinadas por el gobierno del presidente Danilo Medina, que utiliza niveles de medición por distintas áreas. Las instituciones presentamos junto con el presupuesto el POA, que es el Plan Operativo Anual, que establece cómo usted va a gastar, en qué usted va a invertir, cómo usted va a desenvolverse con los recursos que ingresan anualmente a la institución. Y entonces usted se traza una serie de metas que tienen que ver con aspectos vinculantes a la institución. En el caso de Autoridad Portuaria Dominicana, gracias a Dios, este año 2018 vamos a cerrar con más de 2 millones de contenedores manejados en nuestros puertos. Es una cifra récord, es la primera vez en la historia que vamos a alcanzar esta cantidad de contenedores. Pero además, el último informe de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, establece a la República Dominicana en el ranking en el puesto número 11 del ranking de puertos de América Latina. Estábamos en el 16, subimos 5 puntos. Pero además, la UNCAT, que es la Comisión
sobre asuntos sociales, económicos y el desarrollo de las Naciones Unidas, subió a la República Dominicana del puesto número 11 al puesto número 6 a nivel de conectividad marítima de toda América Latina, por encima de países tan importantes como Argentina, Uruguay, Brasil, Bahamas, Jamaica. Entonces, nosotros estamos muy bien posicionados a nivel de industria portuaria y de actividad portuaria. Nuestras exportaciones este año se estableció, se declaró como el año del fomento a las exportaciones. De enero a octubre del año 2018 hemos logrado ya más de 7.900, casi 8.000 millones de pesos en exportaciones, casi un 10% superior a lo que se logró por exportaciones durante ese mismo periodo, enero-octubre del año pasado, 2017. ¿Y qué herramientas se utilizaron que consiguieron que se subiera el nivel en República Dominicana a nivel de esas exportaciones y de esa actividad portuaria? Diferentes medidas anunciadas y tomadas ya por el gobierno. Por ejemplo, recientemente el Consejo Nacional de Competitividad, reunido en Palacio Nacional, el presidente tomó una medida por decreto que ha sido muy positiva, que es la ampliación del horario de los puertos. Antes trabajábamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy estamos trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y la idea es poder llevar las operaciones portuarias a hacer un servicio 24 horas, como es en otros países más desarrollados, para que los camiones que retiran los contenedores puedan tener un mayor flujo en el tránsito en horas nocturnas. En horas de la noche hay menos tapones, se consume menos gasolina, se hace más rápido el traslado. Pero además de eso, sirve para que los exportadores puedan tener una ventana, que a propósito también se ha desarrollado la ventanilla única y se ha dado un apoyo en todas las instituciones gubernamentales que tienen que ver con el proceso de exportación. Y entonces eso ha generado una mayor motorización de la industria exportadora nacional y por eso hemos logrado incrementar. Pero hay otras medidas también. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina, en sus visitas sorpresas los fines de semana, ha focalizado centros de producción de productos que están siendo exportados, como la piña, como el café, como el cacao, como el tabaco, y ha dado apoyo gubernamental y financiamientos a través del Banco Agrícola y apoyo a través del Ministerio de Agricultura para fomentar esa producción de manera que incremente la producción y también puedan salir más productos hacia el exterior. Bueno, lo que plantea el director de la autoridad portuaria está muy bien, pero vamos a los hechos. Una de las cosas que se ha celebrado de las relaciones con China, y que el presidente Medina lo incluyó en su discurso, es la ubicación estratégica de la República Dominicana, en el centro ahí de Centroamérica y del Caribe. Una ventaja para, desde aquí, columpiarnos, principalmente a Estados Unidos. ¿Está preparada la autoridad portuaria? O más bien, ¿eso ha implicado algún tipo de movimiento? Claro que sí. Por ejemplo, los dos principales puertos del país en materia de carga son Jaina y Caucedo, y ambos son puertos concesionados. En el caso de Jaina hay una alianza público-privada donde el gobierno participa como accionista junto con la empresa Jaina International Terminal, que es un holding de las principales líneas navieras de la República Dominicana, de los agentes representantes de las líneas. Entonces Caucedo es una inversión del sector privado. Caucedo acaba de hacer o de iniciar una expansión de más de 450 millones de dólares de toda su franja, tanto en lo que tiene que ver con el dragado, con lo que tiene que ver con la ampliación del muelle, como con la ampliación de un centro logístico que ellos vienen desarrollando desde hace años. Pero Jaina no se queda atrás, ha hecho inversiones millonarias también en dólares importantes para fomentar los centros logísticos y para incrementar las mejores condiciones, las mejoras necesarias en infraestructura de sus puertos. Porque ¿qué pasa? Que antes las empresas, el interés primario era el puerto, el muelle, la seguridad del atraque de la embarcación para la descarga de la mercancía. Hoy no, el mundo cambió y el comercio es constante movimiento que vive. Entonces hoy el puerto no es más que un eslabón de la gran cadena logística. Entonces está el puerto, pero están los centros de distribución, están las condiciones de los transportes, que es un tema donde tenemos ahí muchas demandas, muchos retos para
resolver y que ya el Intran ha anunciado una serie de medidas, y está el tema de los centros logísticos para hacer almacenamiento, para hacer reclasificación y para hacer redistribución. Entonces, otra cosa que nos ha beneficiado grandemente, como usted lo decía y lo dijo el presidente, nuestra ubicación geográfica, es el tema de que Panamá ha ampliado las esclusas del Canal de Panamá. Entonces, hoy están cruzando muchos más barcos que antes por el Canal de Panamá. Pero ¿qué pasa? Panamá amplió sus esclusas, pero no ha ampliado su territorio. Entonces ya esa gran cantidad de contenedores que pasa por el Canal de Panamá, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, no tiene dónde descargar toda esa cantidad de contenedores. Y entonces, tradicionalmente y durante años lo hacían exclusivamente en Panamá. Hoy, por razones de espacio, han tenido que salir a ubicar otros puntos de transbordo. Y ahí la República Dominicana está jugando un papel de estelaridad principal en el tema del transbordo, porque vienen los barcos, descargan aquí y después hacen conexión con otras líneas y otros barcos hasta su destino final. Hay que destacar, Víctor, que bajo tu mandato se ha quebrado el esquema de que cuando había paros todo se detenía. Han continuado con las actividades comerciales en el puerto y los puertos cuando los camioneros han querido boicotear los servicios. Un punto a tu favor. Una situación pendiente y que ahora están reclamando con mucha fuerza gran número de empresarios es qué va a pasar con el puerto de Manzanillo. ¿Hay algún viso de mejora de inversión? Se especuló mucho de si China podría influir en esto. ¿Está en el programa, en el esquema, algún avance del puerto de Manzanillo? ¿Qué representa ahora mismo, de hecho? Lo primero que hicimos fue solucionar una litis que existía en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo por un tema pendiente desde hace años con relación a una concesión que hubo y que posteriormente fue retirada. Ya ese tema fue concluido con una salida negociada entre ambas partes, entre los empresarios que tenían la concesión y el Estado Dominicano, y entonces ya el Estado Dominicano queda en libertad, no tiene ningún tipo de obstáculo jurídico para poder desarrollar un plan para el desarrollo del puerto. ¿Qué pasa con el puerto de Manzanillo? Tiene algunas deficiencias por daños causados a su infraestructura que ya el presidente dispuso la reconstrucción, la reparación de esas áreas más urgentes. Hay una comisión del Ministerio de Obras Públicas. Pero eso se dispuso hace meses y no termina de consolidarse. No, ya se está trabajando, okay. Ya se está trabajando en eso. Lo que pasa es que los trabajos en infraestructuras portuarias duran mucho tiempo porque son debajo del agua, tienen una serie de complejidades. Entonces eso va a durar sus... ¿Están los recursos para llevarlo a término? Lo dispuso el presidente para que fuera con recursos propios, porque hubo propuestas de financiamiento y el presidente dijo que no le interesaba tomar préstamo, o sea, endeudarse para la reparación, sino hacerlo con recursos propios. Entonces, ¿qué pasa con Manzanillo? Manzanillo es un tema que está en el escritorio del presidente en su lista de prioridades. Lo está manejando directamente la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere el desarrollo exclusivo del puerto de Manzanillo. El presidente quiere que el puerto de Manzanillo sirva como una herramienta de desarrollo para toda la zona fronteriza. Bingo. Y que permita un crecimiento social y económico para una zona que está muy deprimida. O sea, no es solamente el puerto, es todo su contorno. Entonces, para ello, se están haciendo unos trabajos con una empresa consultora experta en materia portuaria que está haciendo una serie de estudios para presentar al presidente directamente una serie de recomendaciones, y ya el presidente anunciará al país los planes que se tienen con el puerto de Manzanillo. Bueno, mientras más avanza la conversación, más cuenta se da uno de la importancia que tiene esa institución que tú diriges. Es que vivimos en una isla y sí, todo entra, prácticamente todo entra. Y hay otra apuesta que vamos a ver cómo anda, el turismo de crucero. Ah, otro récord. La República Dominicana... No, esas son las cifras. Yo quiero, si estamos en condiciones también de ampliar eso. Le voy a decir. Muy bien. República Dominicana ha sido el país en los últimos 5 años que mayor crecimiento de recepción de cruceristas ha tenido en todo el Caribe. Nosotros estamos recibiendo cruceros en La Romana,
nosotros estamos recibiendo cruceros en Santo Domingo, nosotros estamos recibiendo cruceros en Samaná, nosotros estamos recibiendo cruceros en Cap Cana y nosotros estamos recibiendo cruceros en Amber Cove, un puerto de inversión privada, más de 80 millones de dólares de la línea Carnival, exclusivo para recibir cruceros de Carnival. ¿Qué pasa? Fruto de la motorización que han generado los cruceros y los cruceristas que han estado llegando a Puerto Plata a través de este puerto privado de Amber Cove. Por ejemplo, el año pasado solamente por ese puerto se recibieron más de 650,000 turistas. El puerto de Puerto Plata fue licitado, una parte del puerto. Actualmente el puerto de Puerto Plata es todo carga. Entonces ahora se hizo una licitación para que una parte del puerto de Puerto Plata sea destinado a terminal de cruceros. Y entonces habrá una terminal de cruceros que no será exclusiva de una sola línea de cruceros, sino que ya hay cartas compromisos de diferentes líneas de cruceros que garantizan que a partir del año 2020, que será el primer año de operaciones de esa terminal de cruceros, ingresarán al país más de 670,000 cruceristas en el primer año. Eso suena interesante. Eso suena interesante. Estamos hablando de que la empresa que ganó la licitación presenta una inversión de más de 100 millones de dólares, 101 millones de dólares, para ser exacto, más de 5,000 millones de pesos. Oye. Eso representa, de acuerdo a los informes del Banco Central, que cada crucerista que desembarca y toca Puerto Dominicano gasta entre 90 y 120 dólares por persona. El dragado que se va a hacer en la bahía para permitir la entrada a la terminal de cruceros es para permitir la entrada de los grandes cruceros, Oasis, con capacidad para más de 5,300 pasajeros y más de 3,000 tripulantes. Si nosotros calculamos 600,000, vamos a hacer un cálculo conservador, 600,000 personas, a 100 dólares cada una de esas personas, estamos hablando de un derrame de 60 millones de dólares, no solamente en Puerto Plata, sino en Cabarete, en Sosúa, en Luperón y en toda la zona norte de nuestro país por las grandes excursiones que se generan. Las cosas están funcionando. Si tú no fueras danilista, yo diría para adelante que vamos. ¿Tiene Víctor Gómez Casanova ya para despedirnos alguna expectativa electoral personal? No, señor, no, señor. Bueno. Yo tengo una pregunta antes de que cerremos. ¿Te escuchamos? No. No, pero esa está muy buena, es saber si tú tienes futuro, planes en futuro. No, por el momento ya fue diputado, ya. Pero él sabe que tiene todo el futuro por delante con su veteranía y juventud. Víctor, sería criminal, porque recuerda que yo hago aquí a las 7 un noticiero de pueblos y entonces la gente le llega a uno con muchas presiones. Me indarían, si yo no te pregunto, ¿no hay en planes? Uno ve tantos megaplanes que en los últimos se van quedando muy en la cola. Hay un puertito de mala muerte ahí en Samaná, que viven al grito. ¿No, sí. no están en planes ellos? Sí, casualmente este fin de semana estuvo nuestro equipo del Departamento de Supervisión General de Puerto haciendo una inspección al respecto. Hemos recibido quejas sobre algunas situaciones que hay en el muelle porque los cruceros atracan, se fondean y entonces llegan por tender y hay un tema con una estación de combustible y hay un tema con el... Estamos trabajando para hacer el levantamiento y mejorar esa situación en el muelle de Santa Bárbara de Samaná. Bueno, gracias a Víctor Gómez Casanova. También en Sabana de la Mar, que hay una situación muy parecida. La había en Luperón, pero ya fue solucionada, pero nos queda resolver el tema de las denuncias recibidas en Samaná y en Sabana de la Mar. Gracias a usted, don Nelson. Gracias. Bueno, esta conversación ha sido muy buena. No, es un comunicador. Esto no era una entrevista, esto es una conversación. Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana y aún dirigente del PRD. Pero no, ¿por qué? Óbrate en él. Óbrate en él, Es lo que se dice en la calle. Bueno, continuamos. En la calle se dice muchas cosas, ¿no crees?